8:18 de la mañana. Bueno, mendocinos que se destacan por muchas cosas. En este caso quiero hablar de una persona que nació en Rivadavia. Es decir, no es una persona de acá de la ciudad. Nació sin tener los problemas con los semáforos de la ciudad, para decirlo de alguna manera. En la hermosa Rivadavia, en el este, en Mendoza Este, que ahora se está desarrollando muy bien. Para estudiar medicina, manejó ambulancias, trabajó en emergencias. Se especializó después de que se recibió de médico precisamente en eso, en emergencias médicas, y se volvió rápidamente un inversor en temas de salud, un referente. Bueno, Mendoza empezó a tener servicios de ambulancias como a mano, como emergencias, y después invirtió en un grupo, tiene un grupo de empresas que se llama Horizon, en educación. Es el dueño del colegio Rainbow, el representante legal por lo menos. En el tema salud continuó con muchas inversiones, en metalúrgica, se metió con la aeronáutica y también con el real estate. Estoy hablando de Juan Carlos Videla, a quien me da mucho gusto saludar esta mañana. Buen día, ¿cómo le va, Videla? Hola Gabriel, ¿qué tal? Buen día. Bueno, el gusto es mío. Un saludo para vos, para todos tus compañeros y para la audiencia. ¿Cómo bueno, estamos? Bien, muy bien, pero aparte la gente no le he contado la perlita mejor. Este hombre que estudió, se recibió, invirtió y se hizo empresario, ha escrito un libro que le ha editado nada menos que Editorial Planeta, una novela, El misterio del robo en las alturas, que esta tarde se presenta. ¿Cómo es esto de tantas cosas en una misma persona, Videla? Bueno, no, nada. Trabajar desde muy chico y tener un montón de sueños y siempre le digo a los emprendedores, los sueños se persiguen hasta las últimas consecuencias. Probablemente nunca se cumplan y uno nunca se entere porque queden en el camino, ¿no? Uh-huh. Pero creo que en mi vida fue una vida de un regalón de Dios, en donde me brindó un montón de oportunidades y muchas veces la supe aprovechar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, como dijiste, desde acá de Rivadavia, por ahí se dificultaban un poco más las cosas, pero también se ponía más entretenida, ¿no? Así que, bueno, tuve la posibilidad de ir a estudiar medicina a Córdoba con mucho esfuerzo de mis padres y creo que ese fue el primer paso para después tener una vida que me llevó ni siquiera donde yo quería, ¿no? Claro, bueno, se fue diversificando muchísimo. A mí me llama la atención la novela, porque mucha gente quiere escribir y es muy difícil saber escribir con precisión, pero aparte mucha gente, yo creo que todas las personas tenemos historias para contar, pero llegar a plasmarlo en una novela y que lo edite una editorial de renombre internacional, bueno, es un poroto grande, ¿no? ¿De qué va esta novela que ha publicado Planeta y que presenta esta tarde en el Colegio Rainbow y a las 7 de la tarde? Bueno, si vos me permitís un minuto, te quiero contar un detallito. A ver. Que yo también pensé que era imposible el tema de escribir un libro, y siempre me lo había planteado, pero bueno, la verdad que no era mi habilidad, mi mejor habilidad, la literatura, y de hecho en lengua me acuerdo que escribía varias palabras con errores de ortografía, horrores, decía mi mamá. Y justamente en un seminario, en un curso que hice con Fernando Flores, quien me va a acompañar esta tarde, éramos un grupo de supervisores de 6 personas y de los 6, 4 habían escrito libros. Entonces uno de ellos me pregunta, ¿por qué no escribiste un libro? Y le digo, la verdad es que soy muy malo escribiendo. Dice, no sos malo, lo que hay que tener es la idea y hay gente que te acompaña y te ayuda y te enseña. Y bueno, así fue como surgió esto, ¿no? Después, por un amigo que tenía con Planeta, le planteé la idea, le encantó a Planeta y de hecho los derechos del libro son de ellos hoy día, ¿no? Uh-huh. Impresionante. Pero se pudo llevar adelante. Bueno, es el sueño de muchos, ¿no? No se podía. Uh-huh, Entonces, tal cual. Nada. Bueno, hay un mensaje oculto en todo esto que está diciendo Juan Carlos Videla, que es, se puede, digamos, ¿no? El que quiere puede, hay que encontrar la grieta justa, ¿no? Sí, se puede. Y si no, digo, hay que intentarlo, ¿no? Uh-huh. No hay peor gestión que la que no se hace, siempre digo. Uh-huh. Bueno, hay distintos factores en la personalidad de Videla que he ido leyendo y que he ido siguiendo. No es una persona que esté en los medios todo el tiempo, por eso me gusta aprovecharlo, que es médico especialista en emergencias y también trabaja mucho el coach ontológico. Yo he leído muchas columnas, muchos artículos de Videla y me llama mucho la atención que el empresario llame a sus pares a movilizarse, porque generalmente se ven codazos en el mundo empresario y en su caso no, se ve como una especie de liderazgo a seguir hacia adelante, ¿no? Mira, Gabriel, yo
digo algo y me cuesta mucho decir de que soy empresario. Y anoche me decía la esposa de Fernando, me decía, ese es un juicio tuyo, lo tienes que cambiar. Y probablemente sea cierto, pero yo me considero un emprendedor, y me encanta ser emprendedor. Y disfruto de ser emprendedor, y disfruto hoy día, que ya estoy un poco grande, a acompañar y a motivar a emprendedores. Porque creo que de eso se trata el legado de la vida, ¿no? Lo que uno deja y lo que puede enseñar. Lo que uno se lleva y no lo enseñó, lo pierde. Entonces, vuelvo a decirte, yo me considero un emprendedor, no un empresario. Un motivador también se puede decir, ¿no? Intento serlo, ojalá que me salga por el bien de los que puedan tomar algunas distinciones de las que me sirvieron a mí y puedan lograr su propósito, ¿no? Bien, bueno, ya que estamos por acá, después nos metemos en la novela, pero acaba de terminar Vendimia, como que está empezando el año en Mendoza. Es donde se ve a los emprendedores, a los empresarios, lo que antes se le llamaba las fuerzas vivas de Mendoza, movilizarse. ¿Cómo ve la economía de Mendoza actualmente y a futuro, en perspectiva? Mira, yo la economía de Mendoza y la economía del país veo que es bastante prometedora, de que hay grandes oportunidades. Hay grandes oportunidades. Mendoza de por sí ha sido una provincia muy ordenada económicamente, y bueno, eso le da cierta seguridad a todos los emprendedores o todos los empresarios de Mendoza para poder tomar riesgo. Siempre un emprendedor tiene que tomar riesgo. Si no toma riesgo, no llega a ningún lado. Pero sinceramente, yo que recorro mucho el país, Mendoza está en una situación de privilegio en lo que es económicamente y en lo que es la estabilidad económica. El índice de ocupación que hay laboral, creo que hemos tenido gobiernos que realmente han sido buenos, y no hablo del gobierno de ahora, sino los gobiernos de los últimos años. Mendoza de por sí se considera una provincia muy conservadora, ¿no? Tal cual. Y lo otro, yo estoy feliz sí, de haber nacido en Rivadavia y de haber nacido en Mendoza. Muy bien, eso es muy bueno, y aparte le da una perspectiva también a toda la gente del este, que ahora está justamente trabajando con un clúster turístico, cultural, económico, que tiene ganas de recuperar la autoestima, ¿no? Que se perdió durante mucho tiempo, que era un poco la Cenicienta de Mendoza, pero como dice el historiador Pablo Lacoste, le empieza a calzar el zapatito poco a poco también a la zona este de Mendoza. Bueno, vamos a la novela, Videla. ¿De qué trata? Bueno, no, es algo... Yo en realidad estaba escribiendo otro libro. Sí. Estaba escribiendo otro libro justamente de emprendedurismo. Y cuando yo empiezo este libro y quiero amalgamar la historia esta que me había pasado en un avión con lo que era el emprendedurismo propiamente dicha, un escritor me dice, pero esta historia es mucho más interesante que el emprendedurismo. Claro, mismo. Sí. Y le pregunté por qué. Bueno, me tomé un par de café, un escritor reconocido. Y realmente tenía muchísimo de verdad de que era una historia en donde yo podía poner mis habilidades como médico, como coach y como emprendedor. Y que probablemente fuese mucho más apetecible para los emprendedores leer una historia entretenida de esta, en donde se podían llevar algunas distinciones de estas que estoy hablando, ¿no? Claro. Entonces la verdad que me encantó y me puse a trabajar sobre eso. Dejé el libro de emprendedurismo, lo dejé en segundo plano. Seguramente en algún momento también lo iré a terminar, pero me concentré en esto y la verdad que, bueno, es una historia muy entretenida para mí, que justamente habla de cómo se pueden combinar las habilidades y también ocuparse y ser un poco solidario de ciertas situaciones que uno ni sabe cómo pueden terminar, bien o mal. Y esta es una historia de una chica que había trabajado 3 meses en Europa en la pandemia para poder juntar dinero para operar a su mamá, que tenía un tumor,
y tuvo la desgracia de que en el avión le robaron el dinero. Ella se olvida su cartera o su billetera en el baño y bueno, desafortunadamente se pierde. Ujú. Entonces estaba en una crisis de nervios, tuve que atenderla como médico. Bueno, después tuve que coacharla, por así decir, y poderla hacer comprender de que todo tenía solución. La verdad que fue bastante tedioso. Es una historia más larga porque yo en realidad viajaba a Estados Unidos. En la Comunidad Europea Estados Unidos tenía cerrado la Comunidad Europea, no pude volver a Estados Unidos, tuve que de urgencia agarrar un vuelo de Madrid a Buenos Aires, hacía 2 días que no dormía, me siento y a la media hora que me senté se produce este evento, estuve 6 horas más con esta chica y bueno, finalmente pudimos conseguirle el dinero arriba del avión sin encontrar al ladrón. Y esta chica felizmente pudo llegar a su casa con el dinero que necesitaba para una enfermedad tan grave como el cáncer que tenía su mamá, ¿no? Impresionante, una novela que tiene enredo, que tiene mucho de misterio en el medio, pero que tiene un final feliz, ¿no? Sí, realmente sí. Y bueno, nada, yo verdaderamente me sentí muy, muy feliz por eso. Y acaba la reflexión, ¿no? En ese momento yo me sentí muy, muy angustiado, muy comprometido con la situación y tuve que hacer un sacrificio enorme porque, vuelvo a decirte, hacía 2 días que yo no dormía. Claro. Me tuve que despertar porque pedían un médico a la media hora de subir al avión. Estuve más de 6 horas porque prácticamente no dormí en el avión. Y era un sacrificio, créeme, Gabriel, sí, claro. que estaba destruido, pero literalmente. Y bueno, nunca pensé de que por eso yo digo que uno siembra generosidad y cosecha abundancia, ¿no? Nunca pensé que esa historia en la cual hice un sacrificio enorme y gratis iba a terminar sirviendo para un gran sueño en mi vida, ¿no? Impresionante, y está plasmado acá en esta novela. Una pregunta más le hago para no quitarle mucho tiempo, Videla. ¿Cómo es que aparece una figura tan fundamental para la historia de Chile en Mendoza en la presentación de su libro? Yo le llamaría una eminencia silenciosa, porque no es un figurón, es un gran protagonista de la historia política como es Carlos Fernando Flores Labra. Bueno, Fernando Flores, por ahí no sé si tenés tiempo porque por ahí yo cuento los cuentos largos y sí, hay tiempo. No quiero robarte, pero bueno. Yo me gradué de coach ontológico internacional hace más de 15 años por curiosidad y siempre lo veía citado en las bibliografías a Fernando Flores, lo cual, bueno, leí varios de sus libros y un día me dicen, él daba todas sus conferencias y todos sus seminarios eran en inglés, todas sus formaciones eran en inglés, y bueno, sinceramente es una de las materias pendientes que tengo, saber bien inglés. Me era imposible, y un día una amiga me dice, che, Fernando va a dar un taller, un seminario de 8 clases en español. Y digo, bueno, cuando me dijeron la cifra de lo que cobraba, hay que ir. En dólares, la verdad que lo tuve que pensar, ahora se lo digo a él riéndome, ¿no? Lo tuve que pensar 2 o 3 veces, porque encima fue hace como 6, 7 años atrás, el dólar estaba carísimo, y era un sacrificio realmente el hecho de pagar por 8 clases más de $1.000 por clase. Uf, para que tengas una idea. Claro. Entonces era un... Pero bueno, Fernando tenía en ese momento 78 años y tiene 84. Y era una oportunidad de poder escuchar a alguien que yo había leído mucho. Entonces dije, bueno, hago el sacrificio, no voy a tener otra oportunidad, ¿no? Y tuve la oportunidad de hacer ese seminario de 8 clases.
en el cual intercambiamos algunas palabras con Fernando. Habla con su asistente y le dice que me ofrezca poder conversar 1 hora con él. Imagínate que para una mí locura, claro. Era como para cualquiera hablar con Messi. Hablo con Fernando y la verdad que tuvimos muchísima empatía. Lo invito a almorzar y me dice que no estaba viajando, pero si iba a California, que sí que me aceptaba el almuerzo. Así que me fui a California a almorzar con él. Me invitó al otro día a desayunar y a almorzar a su casa. Hicimos una amistad. Y me prometió que antes de morirse él iba a venir a visitarme a Mendoza. Y bueno, hoy felizmente creo que el hecho de su visita es mucho más importante que la presentación del libro en sí, porque el libro yo lo iba a presentar, él tiene ya por su edad algunos problemitas de salud y se canceló 2 veces este viaje. Planeta lo presentó en el 2024 el libro, y yo recién lo estoy presentando ahora en público, pero yo también le había hecho, como él me había hecho la promesa de venir, yo le había hecho la promesa de esperarlo para presentar el libro. Claro. Así que bueno, ese es el motivo por el cual Fernando tiene una historia muy interesante. Yo digo que Fernando no es popular, pero es un prócer, filósofo, ingeniero, doctor en filosofía. Es una eminencia, sí, y es un honor que esté en Mendoza realmente, ¿no? Es el que inventó el coaching, realmente, porque todas las escuelas de coaching que hay, Olaya, Echeverría, todas fueron gente que trabajaron con él y que implementaron de su filosofía los cursos de coaching. O sea que cualquier coaching que ande dando vuelta por ahí ha leído algo de Fernando Flores o tiene que saber de que el creador del coaching ontológico y de las conversaciones y de la escucha Fernando Flores, ¿no? Está así muy que, bien. La verdad que es una alegría enorme. Se declaró de interés provincial su visita acá. Realmente es muy importante para quien lo conoce. Hay gente y mucha gente que no lo conoce, porque vuelvo a decir, no es una persona popular, pero es un prócer realmente. Es un prócer, usted lo ha dicho. Bueno, hoy a las 7 en el Colegio Rainbow, la oportunidad de los mendocinos de tomar contacto con una personalidad como él y conocer su libro también. Así bueno, que muy bien. Gabriel, ojalá que puedan tener las palabras de él en el transcurso del día. Si no puede ser así, él, vuelvo a decirte, está con algunos problemas de salud e inclusive con un problema de escucha y le cuesta mucho el tema de las entrevistas y todo eso, pero bueno, eso si no puede llegar a estar. Lo veremos esta tarde, si no, está bien, está perfecto. Gracias, Videla. Porque realmente anoche él estaba afligido porque llamaron de varios medios para poder entrevistarlo y bueno, no está cómodo. Claro, estaba complicado. En relación a eso. Está perfecto. Así que bueno, es más, es el último viaje internacional que hace, ya me lo dijo, porque no se siente. Debe ser difícil, claro, en esas condiciones. Videla, mucho éxito entonces. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por tu llamado, por darme la posibilidad de dirigirme a la audiencia y un cariño grande para todos tus compañeros. Tengo varios amigos ahí. Muy bien. Acá está el profesor Ácaro también, inclusive, que saluda. Él me ha hecho coaching de asados. Coaching de asados. Es buenísimo. Es muy bueno, es muy bueno, muy bueno. Y tenemos pendiente otro coacheo con asado. Es muy lindo. Te mando un abrazo, Juanca. Un abrazo grande. Un abrazo, un placer escucharla. Hablamos con Juan Carlos Videla, que es un empresario mendocino, el dueño de emergencias del Colegio Rainbow, también está en aeronáutica, en real estate, en metalúrgica, en varios rubros de Mendoza, que, señoras y señores, presenta una novela esta tarde a las 7 de la tarde en el Colegio Rainbow, con esta personalidad chilena que nos visita en Mendoza, y la novela se llama El misterio del robo en las alturas, que editó Editorial Planeta.